Buen día para todos y todas, chicas y chicos. El día de hoy nos encontramos en nuestra clase de Ciencias Sociales. Vamos a hablar acerca de los periodos de la historia de Colombia. Vamos a mencionar 5 de estas etapas por las cuales pasó nuestro país. Vamos a hablar acerca del periodo indígena, el periodo de la conquista, la etapa colonial, la independencia y el periodo republicano, tal como lo pueden observar en este momento. Estas 5 etapas comprenden toda la historia del país, desde la llegada de los primeros pobladores hace unos 20.000 años hasta la actualidad. Cada una de las etapas que se van a mencionar ahora son importantes, ¿ya? Porque marcan algún acontecimiento importante, valga la redundancia, que marca un punto de reflexión. ¿Por qué? Porque sin él no sería posible entender los hechos posteriores, o sea, cómo llegamos acá. Un ejemplo, la llegada de los españoles, cómo se cerró el periodo indígena y cómo se da inicio a la conquista. Vamos ahora entonces a hablar de nuestro primer periodo, el periodo indígena, que data desde 19.000 años antes de Cristo hasta el 1499 después de Cristo, donde los primeros asentamientos llegados desde América del Norte, entre las principales tribus indígenas que se destacan son los Calima, los Tairona, los Muiscas y los San Agustín. La llegada de los primeros seres humanos al territorio colombiano se produjo en ese lapso de tiempo. Una de las teorías más aceptadas, chicos, que se afirma es que provenían de Norteamérica y entraron a Colombia por la costa Caribe, por el este. Desde estas zonas comenzaron a desplazarse hasta el interior hasta alcanzar los Andes. ¿Listo, chicos? Ahora bien, cada uno de ellos fueron evolucionando. Los primeros pueblos ya dejaron de ser de un carácter nómada y empezaron a desplazarse por diferentes zonas. Incluso se han encontrado evidencia de nuestra zona del Amazonas, se encontraban diferentes tribus. Igualmente también se hallaron algunos rastros humanos en la sabana de Bogotá, el centro del país, nuestra capital, también en Medellín y Cundinamarca, otras zonas de las regiones en las que se evidencia que hubo presencia de estos pobladores, de estas tribus indígenas que llegaron desde esa época hasta el momento. Ahora bien, vamos a hablar, chicos, acerca de el periodo de la conquista. Chicos, en 1492, quiero que quede muy claro, en 1492 Cristóbal Colón alcanzó las tierras americanas. ¿A nombre de quién? De los reyes en ese entonces, de España, en ese entonces era los reyes Isabel de la Castilla y Fernando de Aragón. ¿Listo? Su primer destino para ellos fue la isla Caribe. Y aún pasaron algún tiempo hasta que los españoles iniciaron campañas de conquista del continente, de todo este continente. Los primeros barcos de que llegaron con Cristóbal Colón fueron en Colombia llegaron en el año 1499, pero ya aquí en 1501 otra expedición al mando de Rodrigo de Bastidas recorrió toda la costa que separa la Guajira. Yo ya les he mostrado en un mapa donde se muestra la Guajira de Cartagena de Indias. Sin embargo, el primer asentamiento en tierra firme no se fundó hasta 1509 por Sebastián de Urabá. Entonces, chicos, ¿qué fue el periodo de la conquista? Fue cuando Cristóbal Colón llega a América y los españoles comienzan a expandirse. ¿Listo? Recordemos, Cristóbal llegó en 1492. ¿Listo? Pero en Colombia su asentamiento se dio en 1499, prolongándose unos 50 años de conquista. ¿De quién? De Cristóbal Colón. Ahora bien, vamos a hablar acerca de el periodo colonial que data desde 1550 hasta 1810.
en el cual la época hispánica se desarrolló durante 3 siglos en Colombia, siendo denominada como el Virreinato de Nueva Granada, el cual englobaba a las audiencias de Santa Fe, Panamá y Quito, además de las provincias de Venezuela. Al comienzo de este periodo, el territorio de los que después sería Colombia, listo, lo que hoy conocemos, estaba compuesto por diferentes gobernaciones de Cartagena y de Santa Marta, dentro de la Real Audiencia de Santo Domingo y la de Popayán, bajo el control del Virreinato del Perú. Ese año la Real Audiencia de Santa Fe lo que hizo fue asumir la jurisdicción de esas gobernaciones y comenzó a extender su territorio con la anexión de otras provincias. ¿Listo, chicos? Ahora bien, vamos a hablar acerca de el periodo de independencia. ¿Qué fue el periodo de independencia, chicos? Este se data en el año 1810 hasta el año 1819. En este territorio llegan ideas de la Ilustración que derivan de la revuelta de Bogotá. Y es cuando se inicia una serie de insurrecciones que acaban con Simón Bolívar entrando en la capital, lo cual se dio el 10 de agosto de 1819. Por último, chicos, vamos a ver ahora lo que es el periodo republicano. En 1822 desaparece finalmente el Virreinato de Nueva Granada y Colombia pasa por una serie de etapas caracterizadas por creación de un Estado soberano y varias guerras civiles. ¿Por qué se da esto, chicos? Con un fin de independencia, ser un Estado soberano. Ahora bien, el territorio inicial de la Gran Colombia englobaba los departamentos de Quito, Venezuela y la antigua Nueva Granada. En esos momentos su creación fue el primer paso del proyecto de Bolívar, de crear un único país compuesto por los antiguos territorios coloniales. El presidente de la Gran Colombia fue el propio Bolívar. Sin embargo, emprendió una nueva campaña militar y dejó en su lugar a Francisco de Paula Santander. Chicos, me gustaría que todos estos personajes, listo, que estoy mencionando, si les causa curiosidad, los investiguen. ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Quién fue Francisco de Paula Santander? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos personajes son la historia de nosotros. O sea, nosotros, ¿por qué estamos hoy en día? Nosotros somos el origen de quién. ¿Qué pasó el lugar donde tú estás en este momento? Si de pronto en el lugar donde estás hubo una guerra, si de pronto en el lugar donde estás, no sé, hubo algún acontecimiento histórico. ¿Listo, chicos? Y así sigue la historia. Ahora bien, hasta llegar a una república. En el nuevo estado, nuestra República de Colombia, ya se basó en departamentos, la centralización política y administrativa. Era casi total. Y las provincias estaban sometidas ¿a quién? A Bogotá, como capital. Entonces, chicos, miren, todo esto llevó a una serie de acontecimientos, guerras, sufrimiento, hambruna, para poder llegar a una independencia. Esto se dio a todo un periodo, desde el indígena hasta el que hoy conocemos. ¿Y cómo podemos observar desde un periodo, desde antes de Cristo, de dónde venimos nosotros? Porque desde esa época empezó nuestra historia en nuestro país, ya que en nuestro país se aposentaban tribus indígenas que venían, como lo mencionamos en el periodo indígena, desde América del Norte. Ahora bien, ¿por qué existe nuestra raza? Debido a la invasión que tuvo los europeos en nuestro continente. Si los europeos no fueran llegado desde las tropas de Cristóbal Colón, te invito a reflexionar cómo seríamos nosotros. ¿Por qué? Porque Colombia o Latinoamérica o Norteamérica
o Suramérica es un cruce entre mezclas entre europeos y norteamericanos. Si ellos no fueran invadido nuestro país, nuestras características físicas incluso serían diferentes, nuestro lenguaje sería diferente. Sería un lenguaje como lo manejan las tribus indígenas. Incluso en Colombia todavía se aposentan algunas tribus indígenas, las cuales va a ser una de las partes de las actividades que ustedes deben de investigar. ¿Qué tribus indígenas aún se conservan en Colombia? Antes existían muchas, ya quedan pocas. ¿Por qué? Porque resulta que estas tribus indígenas están siendo afectadas por la guerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otras. ¿Listo, chicos? Entonces, en resumidas cuentas, este es el periodo de la historia de Colombia, que data desde el periodo indígena, el periodo de la conquista, el periodo colonial, el periodo de independencia y por último tenemos el periodo republicano. Esto es todo por hoy, chicos. Les agradezco muchísimo por su buen comportamiento, atención a las clases por Meet y por la concentración en este video. Cuídense mucho.